Buenos días, o en mi caso, buenas noches. Mi nombre es Johansson Fayán Martínez y hoy le vamos a hablar sobre la manifestación artística de la literatura. Pero primero que nada, ¿qué es una manifestación artística? Pues es una expresión del arte. ¿Y ahora qué es el arte? Bueno, según la Real Academia Española, define el arte como la actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales. Ahora vámonos a la literatura. La literatura es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje, ya sea oral o escrito. El autor hace un uso estético de la palabra a fin de expresar una idea, sentimiento, sensaciones, experiencia o historia, ya sean reales o ficticias, de una manera no convencional. Las descripciones de los relatos literarios tienen la capacidad de exponer emociones, sensaciones, olores, sabores, lugares, personajes, situaciones, y esto es gracias a la función poética del lenguaje. La literatura es importante porque nos ayuda a tener un pensamiento crítico, y esto es primordial porque los medios pueden manipularnos debido a que controlan la información, y ya sea para bien o para mal, nosotros debemos de tener un pensamiento crítico y propio de nosotros. Por eso la literatura es el arte de aprender a pensar. Los filósofos eran los primeros que implementaron estas técnicas, ya sea Aristóteles, Platón o Sofato. Ellos implementaron todas estas técnicas y le dieron nombre a las cosas y le intentaron relacionar, ya sea la lluvia, el viento, el crecimiento de las plantas, la muerte, la salud, perder una guerra, entre otras. La literatura es demasiado importante porque nos ayuda a pensar y a tener un pensamiento crítico y propio de nosotros mismos. Porque si no pensamos, el mundo y los medios podrán manipularnos a nosotros. La literatura, ya sean libros de fantasía, esos nos ayudan a tener conocimiento y extraemos ese conocimiento y lo añadimos a nosotros y nos identificamos. Algunos se identifican, otros se enojan, ya sea crítico para bien o para mal, no importa, pero es importante. Los filósofos fueron los primeros que realizaron esta técnica y comenzaron a hacer poemas y a darles nombre a las cosas: lluvia, salud, muerte, entre otras más. Los filósofos como Platón y Aristóteles nos dieron un coñazo de obras que nos ayudan aún así en la actualidad. La importancia de la literatura es el pensamiento propio. También la literatura se caracteriza porque es una expresión artística antigua. Los primeros vestigios datan aproximadamente del año 3000 a.C. y una de las obras más antiguas conservadas es el poema de Gilgamesh. La literatura surge de la creatividad y la originalidad de cada autor para exponer historias reales basadas en experiencias o sensaciones, así como para crear historias ficticias y cargadas de imaginación y fantasía. La literatura está compuesta por tres géneros, que son lírico, épico o narrativo y dramático. El lenguaje empleado en las obras literarias cumple una función poética y estética. Las descripciones de los relatos se valen del uso de la figura literaria o figuras retóricas, que son formas no convencionales del uso del lenguaje, por ejemplo, la metáfora, el símil, el oxímoron, entre otros. Se divide en corrientes literarias que se diferencian entre sí por las características que comparten sus obras, como el estilo, la crítica, la temática o el periodo histórico. La disciplina que se encarga de estudiar la literatura y analizar la construcción de su discurso es la teoría de la literatura. ¿Cuáles son los elementos más resaltantes de la literatura? Pues son 5 componentes: los personajes del escenario, la trama, el conflicto, la resolución. Estos elementos esenciales hacen que la historia funcione sin problemas y permiten que la acción que desarrolle una manera lógica que el lector pueda seguir. ¿En qué estado o estados de Venezuela se arraiga más dicha manifestación? En el estado donde más se manifiesta la lectura o la literatura es en la capital, en Caracas.
y su plato típico es el pabellón criollo, que está conformado de arroz, plátano frito, carne mechada y caraota. ¿Cómo es vista por la sociedad? Bueno, yo diría que está bien vista porque hay muchos buenos literarios. Ahora, ¿por qué aportes da la literatura a la sociedad? La literatura ejercita nuestro cerebro. Leer un libro aporta muchos beneficios. Desarrolla el gusto por la lectura, configura y modifica nuestro cerebro y los patrones de nuestro pensamiento. Nos hace desarrollar nuestro pensamiento y personalidad. Gracias a lo que leemos podemos desarrollar nuestras propias ideas y convicciones, ampliando nuestro punto de vista. Esto a la vez desarrolla el pensamiento crítico y la opinión, algo muy importante en la formación de la personalidad, ya que es lo que nos define. Hace que entendamos mejor nuestra sociedad y otras culturas. Gracias a la lectura interpretamos mejor la información. Y eso es todo.